que pueda compartir pantalla como más fluido, ¿no? Entonces, aquí. Ok, aquí está. Bueno, esto era más o menos lo que tenía yo previsto, lo que se podría llegar a ver en una sesión de 2 horas. Pero pues vamos a empezar como con la instalación, ¿no? En la línea de comandos, si uno teclea Python, ¿cómo es? Con H, ¿no? Ahí. Python. Sí. Bueno, en mi caso yo lo instalé apenas, ¿no? Pero lo que hace Windows es abrirte el App Store. Te abre el App Store y te deja. Ok, entonces te abre Python y vienen como varias versiones, ¿no? Yo la que tengo ahorita es la 3.10, pero se pueden instalar pues otras versiones, ¿no? Por ejemplo, el Python 3.9 y le das a obtener y ya te lo instala, ¿no? Bueno, esto es como muy reciente. Antes lo que se hacía era irse a Python y descargar como el paquete, ¿no? Le das en descargas y ahí lo empieza a guardar y lo ejecutas como cualquier ejecutable, ¿no? Esto es como importante porque tal vez en algún momento lleguemos a ver lo que es Blender, que requiere como su propia versión de Python, y hay como unos truquitos para poder instalar paqueterías externas a lo que viene Blender. Pero bueno, eso es como un como algo que está pensado como para después, ¿no? Ahora yo también voy abriendo de repente los chats para ver si me vienen preguntando cosas. Ok, sí. Ahorita vamos a lo de Anaconda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya se está ejecutando Python y podemos empezar a hacer un clásico hola mundo, ¿no? Con la línea de print. Para salirse del Python, das exit y ya estás otra vez en la línea de comandos, ¿no? Se puede ejecutar si tuvieras algún ejecutable de Python, que es no sé, mi script.py, le das con el Python y le das así, ¿no? Entonces aquí le darías enter, pero pues no hay nada que tenga ese nombre, ¿no? Pero bueno, pues esto así en realidad pues no se usa, ¿no? Lo que se hace es como mencionan, instalarse Anaconda, que ya viene como simplificado, ¿no? Para poder instalar inclusive las paqueterías y todo como de una forma más sencilla. Entonces pues vamos a ver más o menos cómo se podría descargar. Yo ya lo tengo descargado, instalado, ¿no? Entonces es realmente muy fácil. Le das aquí descargar. Igual es un ejecutable y es como darle siguiente, instalas todo, ¿no? Entonces lo bonito de Anaconda es que, por ejemplo, yo aquí tengo instalado por defecto Python, que es la versión 3.10.6, y cuando yo ejecuto justamente como el script, pensándolo en el sentido de así, el Python que ejecuta es justamente el 3.10.6. Pero hay veces en las que requieres ejecutar unas versiones como anteriores o cosas de ese estilo. Entonces me parece ser que le pones la versión que necesitas y el script, ¿no?
Entonces, ahí te lo ejecutaría con el, por ejemplo, no sé, el 3.9, ¿no? Pensando en que lo tenga instalado. Algo así es la línea de comandos. En realidad no voy a ahondar mucho, pero esto va enfocado más que nada para pues, tener como conocimiento de qué cosas se pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, instalando Anaconda, que ya les había comentado que es justamente darle siguiente, siguiente. Se les ejecuta un programita como este, ¿no? Ok, eso está muy bien que... En Linux también, yo antes usaba Linux hasta que en la facultad regalaron Windows, entonces pues ya me quedé aquí. Sí, se recomienda instalar Anaconda en Linux, es muy buena Anaconda. De hecho, pues tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, bueno, aquí la base hace referencia como al sistema, ¿no? Entonces aquí tienes, por ejemplo, el prompt, que es como una línea de comandos. Vamos a lanzarlo para que se vea. Y te viene, ¿no? Que es justamente como la línea de comandos. Este de aquí, es esta de aquí. Entonces esto en teoría es lo mismo. Si yo le doy aquí Python, me debe de poner la versión 3.10 o no. Ok, bueno, aquí no es la misma, es 3.10. Y bueno, aquí dice, ¿no? 3.9.7. Bueno, yo pensaba que entonces el base, este de aquí, hacía referencia al del sistema, pero entonces creo que no. Más bien debe de ser otro entorno, ¿no? Sí. Te regalan un montón de cosas en la facultad. Hay que registrarse, no es el problema. Y bueno, aquí la sugerencia siempre es generar como entornos nuevos, ¿no? Entonces, se pueden crear ya sea desde aquí, desde environment, o siguiendo como cierta línea de comandos, que es Ay, no había pensado en crearlo como con línea de comandos, pero lo voy a hacer aquí como gráfico. Entonces, por ejemplo, vamos a crear uno. Y aquí ya te pregunta, ¿no? ¿Cuál? Ay, es que como está la barrita esta, no me deja ver muy bien. Okay. Te pregunta el Python, la versión de Python, o la versión de R en su defecto, que quieres instalar, ¿no? Entonces vamos a instalar a 3.10, le vamos a poner, no sé, ambiente, clase, IA. Y ya le das crear y empieza a descargar todos los paquetes y todo como lo que usualmente se usa dentro de Python, ¿no? Que pueden ser las librerías de TensorFlow, de NumPy, de Matplotlib, de Seaborn, que es también para graficar, el Scipy, o sea, un montón de librerías que ya vienen como precargadas, ¿no? Inclusive puedes instalar paquetes que son como muy comunes para el uso de análisis de datos, ¿no? Vamos a esperar a que cargue tantito. Ok. Y por ejemplo aquí ya te viene instalado también el pip, Python, un montón de cosas, ¿no? Y entonces aquí pues ya te regresas al home y te pregunta que, bueno, por defecto te viene nada más el de CMD, ¿no? Que es la línea de comandos, justamente esta, pero el que el entorno virtual trae, ¿no? Entonces si ahora sí le das desde aquí, no, más bien aquí dice instalar, ¿no? Los que vienen por defecto son los launch. Sí. Pues bueno, lo puedes dar a instalar, realmente no tarda mucho. Dice, en Anaconda puedes pasarnos los imports que descarga un TXT.
Mm, ajá, yo también estaba pensando en que pues, no debería de haber justamente problema en hacerlo tanto en Windows como en Linux, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a darle launch. Y ahora ya tienes tu ambiente, igual puedes hacer lo mismo de Python. Python 3.10 y ese es el clásico prim. Hola mundo, ¿no? Y bueno, como les decía, ¿no? Esto pues, justamente esto no se usa así. Lo más normal es descargarte, por ejemplo, el Jupyter Notebook o el Spider, creo que también es muy famoso usar Spider. Justamente porque Spider es un IDE diseñado para análisis de datos y entonces te va guardando todas las gráficas que vas requiriendo. También el Qt Console también es muy bueno. Yo cuando empecé a programar en Python usé PyCharm, entonces me gusta a mí demasiado PyCharm, pero como Google Colab justamente usa el entorno de Jupyter, pues como que me estoy mudando todavía para allá, ¿no? Ok, bueno, ahí está ya la duda. Entonces, pues vamos a instalar Jupyter y vamos a ir como viendo cómo funciona, ¿no? Por cierto, aquí en la línea de comandos donde está el Python, el de fábrica, el que te instalas solito, no viene con ciertas librerías, ¿no? Por ejemplo, si le das import, matplotlib, que es una de las librerías que vamos a ver ahorita, que se escribe así, no viene, ¿no? El NumPy creo que tampoco venía. Este lo acabo de instalar yo, entonces pues sí me lo va a dar. NumPy. Alright, 10. Entonces este sí funciona bien, pero justamente porque lo tengo yo instalado, lo acabo de instalar ayer cuando estaba haciendo pruebas, pero pues vamos a ver qué pasa aquí con el ambiente virtual, ¿no? Ya instaló el notebook, ya sale launch. Vamos a ver qué pasa. Aquí voy a darle nuevo y vamos a nombrar el proyecto, ¿no? Como IA 2308 del 22. Y pues vamos a dar. Aquí ya pues uno puede empezar a programar, ¿no? Vamos a ver qué librerías tiene. Import NumPy. NumPy has np, que es como la forma más común de usarlo. Y sí, justamente no había instalado, ¿no? Entonces ok, son otras dos. Pues vamos a instalarlo, ¿no? Entonces hay distintas formas de instalar paqueterías dentro de Anaconda. Lo voy a cerrar. Y la primera es como yéndose a la línea de comandos, vamos a instalar el NumPy. NumPy install, así como usando justamente lo del pip install, ¿no? Entonces esta sería como la línea que usarías en el de comandos, ¿no? Que es en el local. Pero en el ambiente, y justamente porque estamos usando Conda, muchas paqueterías ya vienen como Conda. Bueno, eso es para crear el ambiente con línea de comandos, pero ves Conda install NumPy, ¿no? En la línea que necesitamos. Entonces copio, pego
decimos que sí. Y ya está, ¿no? Ya tenemos NumPy. Aquí lo que no sé es, por ejemplo, este entorno que ya está ejecutándose, ya podrá instalar NumPy. Pues vamos a intentarlo. Y sí, ya. Resolvemos como ese problema, ¿no? Y pues así te va a avisar, ¿no? El entorno. ¿Sabes qué? Te falta tal librería. Pues vas, buscas más o menos cómo se instala. Lo más común es que ya exista alguna línea de comandos como conda install numpy. O en su defecto puede aparecer el pip install. Vamos a suponer que tampoco está el matplotlib. Y vamos a darle la instalación de una vez, ¿no? Que sería... sería pero... como que no me gusta esa línea. Vamos a instalarlo directo de la documentación. Aquí está. Igual, ¿no? Nos vamos al entorno y le damos conda install matplotlib. Sí, porque seguro no viene. Y bueno, más así se instalan los paquetes, ¿no? Hay como dudas de cómo instalar algún paquete o algo que como que les cause ruido, así como de momento en lo que se instala esto. Ok. Esperamos como 5 minutitos, ¿no? Que pueden usar Jupyter, pero a mí me gusta más usar el Google Colab. De hecho, por acá lo tengo. Es como ahorita les voy a decir como por qué yo lo uso y por qué me gusta más usarlo a mí, ¿no? Pero es subjetivo eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos instalando los paquetes, el matplotlib, tenemos que instalar Anaconda, tenemos que pues verificar que los paquetes de lo que vamos a usar estén instalados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Son detallitos que pues uno va resolviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos el ambiente con matplotlib, que es más o menos como la práctica número 1, ¿no? Uy, en 10 minutos se acaba la sesión. Qué extraño. Se supone que ya me he dado de alta en las sesiones de la facultad. Si no, les vuelvo a mandar otra vez la liga, ¿no? Ahorita en 10 minutos. Que me imagino es la misma, ¿no? Ah, va. Ok. Bueno, entonces continúo, ¿no? Todavía quedan 10 minutitos. Vamos a ver import matplotlib. Por cierto, si le das tabulador, te empieza a dar las sugerencias, ¿no? En Google Colab es diferente. No es con tabulador, sino es con control espacio. Entonces, por ejemplo, pues vamos a usar matplotlib. Y hay una forma como estándar de importar esta librería, que es usando el from matplotlib. A ver si viene. Este es el pyplot. Y me parece ser que se importa así. Aquí no te lo sugiere. En Google Colab sí te lo sugiere. De hecho, pues me lo voy a robar de ahí. Nada para no es así.
para no tener como esa inconsistencia, ¿no? Si no es from, sino import. Ok. Y vamos a empezar a ver como la declaración de variables, ¿no? Entonces pues vamos a declarar una variable 1 que va a ser de tipo entero, ¿no? Entonces vamos a darle que vale 0. La variable 2 que ahora va a ser un flotante, ¿no? Que pues, esos son con puntos decimales. La variable 3 que son strings y es el hola mundo, ¿no? ¿Qué otras variables puede haber? Las booleanas, ¿no? La variable 4 que va a ser true con mayúsculas, o puede ser false igual con la mayúscula, con la F mayúscula, ¿no? Con los comentarios se ponen con el gatito. Y bueno, no son como las esenciales. Pues vamos a definir una lista o pilas, creo que también les llaman cuando aquí en Python creo que funcionan igual. Entonces 10, el 15, el 1.1, no sé, el 20, ¿no? Así se definen las listas. También se pueden definir lo que son los diccionarios. Aquí luego yo me confundo porque digo diccionario o dictados, no estoy muy seguro. Creo que son diccionarios. Entonces, diccionario, sí, ¿verdad? Va, gracias. Estos son con estos paréntesis y empezamos a poner como las claves, podría ser como la key 1 y le dices pues que quieres que te almacene ahí, ¿no? Puede ser un número, luego puede ser la key 2, puede ser una lista, puede ser inclusive otro diccionario, ¿no? Y bueno, sí, ya queda creo que definido, creo, sí. Entonces no hay problema con esto, ¿no? Todo esto son variables y creo que a los diccionarios y las listas se le llama estructura de datos. Y es como lo más esencial, ¿no? Ahora vamos a ver el bucle for, que es como lo que más se usa. Y vamos a recorrer, por ejemplo, la lista, ¿no? Entonces, el for lo que necesitas es un auxiliar. Yo lo que hago es pues, ponerle, no sé, el tipo que sea. Va, sí. Acabo el for y iniciamos otra. Entonces, yo le pongo así. Esto lo hago ya como por costumbre. Hay en los libros de NumPy, cuando uno los abre, te dice, no, pues sabes que las variables las tienes que definir como con cierto orden y tienen que ser que a veces tienen que tener mayúsculas al principio para indicar no sé qué y cosas de ese estilo, ¿no? Son como las buenas prácticas o algo así, creo que les dicen. Yo lo hago así, yo lo hago lo que va a variar, que en este caso va a ser un número y por ejemplo un auxiliar, ¿no? Y esto va a estar corriendo sobre la lista. Se abre dos puntos y se hace la concatenación aquí en automático. En la línea de comandos, si tú haces un ciclo for, esto no pasa así, ¿no? Hay que justamente especificar. Por ejemplo, vamos a hacerlo rápido. Esa concatenación, ¿no? Porque no te la dan automático. Entonces aquí tendrías que concatenar y print bar. Es como un detallito ahí. Y ya cierras el ciclo y ya te das el print. Pero aquí en el Jupyter Notebook, pues sí lo hace, ¿no? Entonces, ups. Y Shift Enter y se ejecuta la celda, ¿no?
Entonces, bueno, entonces estábamos viendo el ciclo for, ¿no? Entonces, Python tiene como una función reservada para indexar. Bueno, lo voy a decir así, aunque no sé si esté bien dicho. Entonces, por ejemplo, la función es enumerate. Ahí. Es esta. Y lo que hace es ir recorriendo pues lo que sea que estés recorriendo, ¿no? Puede ser un array, puede ser una lista, puede ser un diccionario. Y te va a dar el índice, ¿no? De justamente la posición que ocupa dentro de esa lista, de ese array, ¿no? Pero hay que agregarle una variable para el índice, ¿no? Yo lo que hago es un IND para indicar el índice y va la coma y después va la variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pongo así, me va a aparecer, obviamente los índices en ciencias de la computación empiezan en 0, ¿no? Entonces va de 0 a 3. ¿Va? Otra forma de generar fors así como rápidos, que por ejemplo necesitas un bucle como de 10 iteraciones, ¿no? Entonces for var in range, que es como la función que te genera estos rangos. Ay, no me acuerdo cuántos dije, pero vamos a hacerlo de 10 para que no sea muy tardado, ¿no? Y le das var y ya te imprime del 0 al 10, ¿no? Aquí el bucle chisme. Mientras sea verdadero, pues vas a hacer todo lo que está abajo, ¿no? Entonces vas a hacer contador. Le vas a sumar un 1. Para sumarle un 1 se puede ser más igual, ¿no? Entonces vamos a imprimir como vale contador, pero antes de la asignación, ¿no? Con contador. Creo que el de abajo sí lo escribí bien, ¿no? Ahora, si dejamos esto así, esto se va a quedar infinitamente. No lo voy a ejecutar porque si lo ejecuto, aquí se va a quedar en un ciclo, va a empezar a imprimir, va a empezar a llenar de cosas. Y luego voy a tener que reiniciar el kernel. Y no quiero reiniciar el kernel. Entonces, justamente la condición se pone así, ¿no? Entonces, si el contador va a ser mayor o igual a 10, por ejemplo, haces un break. ¿Va a entrar alguien más? Haces el break, ¿no? Entonces, después de 10 iteraciones, rompe el ciclo. While. Y bueno, ahí está el ciclo while. ¿Qué otro? Voy a poner por aquí el chat porque siempre se me llegan a pasar las preguntas. ¿Qué otro ciclo hay? El for, bueno, aquí está la condición, el condicional, el switch, ¿no? Que es un condicional, que es el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar NumPy. ¿Sí lo importé arriba? Sí. Y vamos a empezar con lo que son como las variables aleatorias, ¿no? Es NumPy random punto random, creo que hay una que se llama random. Ahí está. Entonces te genera una variable, un punto. Bueno, si lo dejas así es un punto entre 0 y 1, creo. Vamos a verlo. Por cierto, nunca llamen a sus variables como X, A, B, C, D. Eso es algo que más que nada porque cuando uno quiere como renombrar variables y le pones, por ejemplo, en buscar y reemplazar, es que, bueno, aquí viene, en Google Colab viene para reemplazar, aquí creo que debe venir como en edit, buscar y reemplazar, aquí está. Entonces, por ejemplo, si tú agarras X, si en algún momento del programa, bueno, no, ¿cómo decirlo? Del script,
quieres reemplazar esto, pues te va a reemplazar todas las X, ¿no? Entonces si tienes una variable que se llame, no sé, saxofón o cosas así, todas las X de ese saxofón las va a reemplazar con lo que sea que vayas a reemplazar, ¿no? Con ASDA, por ejemplo. Y la variable es X, ¿no? Entonces, pues, como que no está como muy bien hecho. Siempre es, no sé, X bar o X algo para que no surja ese problema, ¿no? Sí queda claro como el porqué de eso, sí, ¿no? Creo que sí. Vamos a suponer que sí. Entonces este va a ser una random. Ajá, sí, exactamente. Ándale, sí, todas las pace y ándale, sí. O sea, son buenas prácticas porque justamente llegan a haber errores. Entonces vamos a ver el random, ¿no? Random. Uy. No, justamente X no está definido. Gracias por avisarme. Y bueno, aquí ya te da un número. Si tú necesitas un array, que un array básicamente es como una lista, pero como con ciertas propiedades. Creo que lo que hace el array dentro de memoria es como pegarlo todo junto. O sea, tienes tus... A ver si aquí viene. No, lo había visto por aquí. A ver en la documentación. O sea, es para trabajar como con vectores de forma óptima, justamente los arrays, ¿no? Si no, uno puede trabajar con las listas como si fueran vectores, pero al estar ubicados en posiciones como lejanas, por decirlo así, dentro de memoria. Por ejemplo, este 1 está almacenado en un punto de memoria y este 2 está en otro punto de memoria. Entonces, en el array todo esto está como junto, ¿no? Está uno seguido de otro. Y eso a la hora de hacer los cálculos es como más óptimo. Eso es más o menos lo que entiendo del por qué usar NumPy para este tipo de cosas. Y no usar como las listas o los diccionarios o cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, ese es ¿cómo se puede decir? Una notita por ahí, ¿no? Como cuando le ponen el mate ahí, nota. Son del mismo tipo. Y velocidad. En realidad, bueno, también hay una discusión, ¿no? Hay un poco filosófica. Eso sí lo quiero como comentar. De hecho, lo iba a comentar al principio, pero me ganaron los nervios. ¿Por qué usar Python y no usar C, por ejemplo, o Java, ¿no? O cualquier otro lenguaje que quieran. Se supone que cuando uno está programando en Python y quiere programar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tarda muchísimo menos tiempo implementándolo que si usaras, por ejemplo, el lenguaje C o el lenguaje Java o JavaScript o ActionScript o el que les guste, ¿no? En Python tardas, no sé, 5 minutos y en Java te puedes llevar hasta una hora, ¿no? En implementar como lo mismo. Y aparte, pues la ventaja de que todo va identado, todo es como muy bonito, ¿no? Las ventajas que, por ejemplo, si tienes un ciclo while o un ciclo for y luego cosas como muy complejas, pues llega a ser como muy complicado la lectura de ese tipo de códigos, ¿no? Entonces, sí tiene como sus ventajas y sus desventajas, pero yo le veo más ventajas que desventajas. Bueno, regresando aquí a esta variable aleatoria, para no hacerla muy largo. Ay, no me deja escribir. ¿Por qué? Aquí, ahí está. Quién sabe con qué se trabó. Si le pones, creo que 10 así solito, te da un vector de 10 números aleatorios, ¿no? Sí. Si le das, por ejemplo, 10, vamos a hacerlo más chiquito, de 3,3, te da un vector. Por cierto, aquí no lo puse, vamos a ponerlo, justamente para comentarlo, ¿no? Shape. Ok, si está mal ejecutado, ¿no? Creo que tiene que ser un
una tupla. Así, ok. Entonces este ya es una matriz de 3x3, ¿no? Ya no es un vector, sino una matriz. Entonces, pues vamos como viendo diferencias, ¿no? Las matrices tienen, pues, esta estructura. Como matemática, puede ser producto de una matriz por otra matriz, cosas de estilo, o vector por una matriz, cosas así, ¿no? En cambio, pues el vector solo tiene sumas y así. Así sí me deben entender, ¿no? O sea, todo lo que conocen de álgebra lineal en Python ya está pensado e implementado, ¿no? Todo lo que quieran hacer. ¿Qué otra cosa que quiero como antes de empezarme de justamente cambiarme a Google Colab, ¿no? ¿Qué podría ser bueno? Creo que nada. Bueno, entonces este es Google Colab y pues ya vieron que pues hay que estar instalando las librerías y todo eso, ¿no? Y eso pues está bien porque tú puedes dejar aquí, por ejemplo, el programa, te vas a echar un café, te vas a comer una torta y regresas y pues tu programa va a seguir aquí como en memoria sin necesidad de tener que volverlo a ejecutar. Pues puedes llamar esta variable. Y la va a imprimir, ¿no? O sea, se está ejecutando de manera local. En cambio, si uno trabaja en ambientes virtuales, que va a ser justamente lo que vamos a ver ahorita, eso ya no pasa, porque tu entorno está alojado en alguna computadora de los servidores de Google, y entonces si te ven inactivo, lo que hacen es sacarte y pues sabes que si quieres volver a ejecutar tu programa, pues te vas a tener que chutar todo lo que tardó en ejecutarse y hasta llegar al punto donde estabas, ¿no? Entonces ahí está el detalle de ventajas de Jupyter sobre Google Colab, ¿no? Pero pues a mí me gusta más Colab por muchas razones, ¿no? La primera es que, por ejemplo, en el Drive hay una extensión. Lo voy a hacer como más acá de este lado, más arriba, a ver si. Es que queda muy abajo. Si lo hago más chiquito, ¿sale? Sí. Uy, es que está la barrita esta del. Ok. Y no veo que viene. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si le das aquí en conectar más aplicaciones en tu Drive y buscas justamente Colab, Google Colab con doble O. Vamos a ver si sale. No sale así. O si solo busco Colab, así, a ver qué sale. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si le das aquí e instalas esta extensión, lo que te va a permitir es directamente en tu Drive darle en más y te genera un Jupyter Notebook, ¿no? Estoy ya como entrando a esta cuestión como de hacer las cosas en línea, ¿no? Aparte puedes compartir el código con quien quiera, ¿no? Y justamente pues lo pueden, cualquiera que tenga el enlace puede justamente editar el código en tiempo real y cosas así. Uy, no vieron eso. Chale, voy a tener que editar eso. Entonces, por ejemplo, si ahorita yo les mando el link de este código, pues todos van a poder entrar y editarlo, ¿no? Está como súper genial porque no sé si en Jupyter Notebook se puede hacer. Ajá, pues justamente es lo que estamos platicando, ¿no? Lo de las ventajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tengas que trabajar con tu equipo Ah, sí, obviamente, ¿no? Si no tienes internet, pues no vas a poder trabajar. Necesitas Jupyter Notebook. Ajá, sí. Por ejemplo, cuando a mí me tocó llevar la de inteligencia artificial, pues yo la llevé solo, ¿no? Pero pues yo escuchaba cómo batallaban mis compañeros de, es que tú hiciste tu parte, pero yo hice otra parte, y entonces definimos variables iguales, y entonces están teniendo como
problemas, ¿no? Porque no se le llamamos variable 1 a la misma variable 1, pues son diferentes objetos o diferentes cosas, entonces se reescribe la variable y cosas así de ese estilo, ¿no? Entonces, si todos están trabajando como dentro del mismo notebook, eso ya no pasa. Aparte, se pueden como dividir, no sé, tú agárrate este cacho de aquí y tú agárrate este cacho de acá y tú implementa, no sé, la función que va a seleccionar un objeto dentro de una lista, o la función que va a crear un nodo dentro de no sé qué, o cosas de ese estilo, ¿no? No sé, ya estoy como divagando mucho, pero pues sí tiene sus ventajas, ¿no? De usar esto. Otra cosa muy bonita es que, por ejemplo, le das aquí en la carpetita y bueno, viene aquí un ejemplo de muestra, ¿no? Digo, unas bases de datos de muestras, ¿no? Que es el MNIST, el de prueba y el de entrenamiento, ¿no? Eso es para redes neuronales. No estoy muy seguro de qué tan profundamente vamos a llegar a ver las redes neuronales aquí, pero creo que al final se va a ver un poquito, ¿no? Yo cuando metí inteligencia artificial, pues justamente la clase la prepararon para mí porque yo quería ver eso en todo el curso y jamás se vio, ¿no? Hasta el final. Y me iba a ver un poco decepcionado. Entonces yo espero que aquí se pueda ver un poco de eso, ¿no? Entonces, bueno, regresando, puedes montar tu drive. Si le das montar drive, desde aquí, lo único que te pide es conectarte, ¿no? Y ya, todas tus carpetas y todo lo que tengas te lo direcciona, ¿no? En una carpetita que va a aparecer aquí en unos segundos. Ahora esta no la voy a abrir porque pues, si no van a ver mi dirección, ¿no? De todo. Pero pues esa es justamente la carpeta de su unidad. Y por ejemplo, ahora vamos a ver otra cosa, ¿no? Que es la carga de datos. Vamos a cargar el California. Ah, por cierto, antes de que... Yo de repente salto mucho, si se llegan a confundir algo, pregúntenme porque tiendo a dejar como cosas por ahí en el aire. Ok, vamos a regresarnos al Júpiter. Que está aquí, ¿no? Hasta donde entiendo, la instalación de Conda no incluye el pandas, ¿no? Entonces si yo le doy aquí import, ay, otra vez, ahí está, import panda haspd, no existe. Y pues qué tengo que hacer, pues ya saben, ¿no? Ir, buscar cómo se instala pandas y perder el tiempo de instalación y todo eso, ¿no? Entonces Google Colab ya vienen instaladas un montón de librerías. Entonces aquí si le doy import, vamos a darle pan y ahora aquí vamos a darle control espacio para que también vean cómo son las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones son como más grandes o no sé cómo decirlo, porque justamente tienes más paquetes, ¿no? Entonces si llega a haber algo que necesites, inclusive esta de aquí me gusta mucho, ¿no? Porque te lo da como por defecto cuando tú buscas, no sé, leer un dato de pandas desde un CSV, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a darle read pandas CSV y te vas a la documentación. Y lo que viene es justamente el uso del... Ah, este está muy feo. Casi siempre está muy feo las APIs. Por ejemplo aquí. Viene el import justamente con esas como buenas prácticas de siempre importarlo igual para que... si te vas a agarrar código de Stack Overflow o de cualquier página, casi siempre se va a importar pandas de esta forma, ¿no? ¿Qué más? Y justamente Jupyter Notebook no te lo da así. No sé quién sea, pero vamos a admitirlo. Y bueno, en el Colab pues ya viene como todo de fábrica. Ay, no les enseñé cómo se pone el entorno virtual. También hay formas de correr Colab como de forma local.
pero yo todavía no sé cómo hacerlo, entonces pues no lo voy a enseñar. Pero para que sepan que también se puede hacer, ¿no? Ahí si alguien lo descubre y pues nos manda un tutorial, estaría chido, ¿no? Yo no sé hacerlo. Y cuando lo investigo siempre viene como todo muy complejo. Entonces pues vamos a la lectura de archivos. Vamos a agregar el código. Y vamos a leer un CSV, ¿no? Que va a ser justamente los hoteles, creo que son, de California o algo así. Entonces, si lo quisieras leer desde Jupyter Notebook, aquí pues tendrías que poner el path, pensando en que está instalado. Pues pones un path, que va a ser algo así como una línea de caracteres, y va a ser algo así como C, y no sé, carpeta. No sé si está bien la estructura, pero es algo así, ¿no? Carpeta, no sé qué, carpeta 2, escritorio y no sé qué tanto, ¿no? O desktop, si lo tienen en inglés, que sería prácticamente como agarrar justamente algo así, ¿no? Vamos a agarrar esta línea así y cerramos aquí, ¿no? Y digamos que aquí estaría leyendo justamente lo de la reunión, por decirlo así. Pero aquí en Colab tendrías que tener tus archivos ya sea dentro del servidor que te están prestando o dentro del drive de alguna carpeta. Y por ejemplo yo voy a leer el train vamos a copiar la ruta y vamos a darle pandas.read CSV. También puedes leer Excel y pones el path igual y le das el path. Pero tiene que estar dentro de las comillas, ¿no? Y lo vamos a poner, este es un data frame. Uy. Ok, creo que se pone sin esto. Vamos a checarlo nada más. Sí, se pone sin definir que ese es el path. A ver si eso fue el error. Ya está, ¿no? Entonces, el Pandas es algo así como una especie de Excel, por decirlo así. Es para manejar bases de datos. Entonces, por ejemplo, si uno agarra e imprime esto, pues aparece la tablita, ¿no? Y te dice, no, pues que es una tabla que tiene 17,000 renglones y 9 columnas, ¿no? Si le das header, a ver, te da la misma tabla pero como más chiquita, ¿no? Para que no ocupe mucho espacio dentro del Colab. Y bueno, ahora sí vamos a entrarle vamos a importar NumPy como np. Vamos a importar matplotlib para ver las gráficas como plt. Y vamos a ir como graficando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el data frame funciona más o menos como un diccionario. Tiene sus claves. Vamos a como repasar lo del diccionario así rápido. Entonces, si defines por ejemplo key 1 y esto va a ser, no sé, un array de algo así, y luego la clave 2 key 2, por ejemplo, va a ser ahora un número 10.
para llamar a esas claves lo que haces es agarrar el diccionario y le pones dentro la clave, ¿no? Ok, 1 y ya te imprime la lista, ¿no? El data frame funciona muy parecido, muy parecido. Es, a ver, data frame. Nada más que aquí se maneja por columnas, ¿no? Entonces por aquí necesitas, por ejemplo, el longitud. Ahora, si le das si le das así, te aparecen todos los... espérame. ¿Así, tal vez? No. Bueno, no importa, ¿no? El chiste es que le pones el string de la clave que necesitas y te regresa toda la columna, ¿no? Entonces, a ver. Sí. El tipo... Ok, sí. De hecho, el type es una función muy útil, ¿no? Te dice el tipo de... Pero del print del data frame, ok. Sí, es un objeto que es justamente un data frame. Vamos a verlo. Type, que te dice el tipo de la variable que es, ¿no? Está bien genial porque yo estaba viendo un libro, estaba leyendo un libro de Python para hacer como para robar datos y cosas así, como el libro negro de Python o algo así. Y justamente type y dir es como de las funciones primeritas que te enseñan, ¿no? Pero déjame escribirlo bien. Entonces te dice aquí, ¿no? Que es un data frame. Por ejemplo, esta columna es una serie, creo. Es un tipo serie. Vamos a checarlo. Porque es una columna, ¿no? Sí, es una serie. Y bueno, cada uno tiene sus propias tipos de datos, ¿no? Ahora, la función esa que les comentaba de dir es muy útil porque, bueno, yo lo usaba mucho antes, así muchísimo, o sea, diario la estaba yo usando, porque cuando programas en Blender, que ahorita como que no quiero entrar mucho en eso porque no estoy muy seguro si Sergio me va a dar chance de dar ese programa, pero vamos a darle tantito, vamos a abrir como el programa, ¿no? Para que se entienda qué es Blender. Entonces Blender es para diseño 3D y tiene su propio, y bueno, corre bajo C y tiene dentro su propia consola de Python, ¿no? Vamos a darle chance que cargue tantito. Ok. Entonces, por ejemplo, si te vas a scripting, tiene su propia consola, ¿no? Y tiene su propia versión de Python, que por eso les hacía yo el hincapié de por qué agarrar la versión, ¿no? Y aquí pues, haces tu print, hola mundo, como la consola, ¿no? Hola mundo. Y se ejecuta, ¿no? Ahí. Está como fallando el... Aquí está. Y bueno, todo lo que vimos aquí se puede aplicar. Nada más que aquí no puedes instalar las librerías de Matplotlib. NumPy ya viene instalado pues, de predeterminado, pero hay como ciertas librerías que no se pueden instalar. No están instaladas por defecto porque justamente sobrecargan el sistema, y como esto se está ejecutando en tiempo real dependiendo de la frecuencia de por ejemplo del programa en el que esté configurado y cosas así. Por ejemplo, está configurado a 24 fotogramas por segundo, y entonces es todo un despapalle, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con para qué es dir, ¿no? Si tú tienes un array, vamos a regresarnos para acá. O bueno, vamos a agarrar este mismo, el data frame. Vamos a cambiar el dir, esto por un dir. Entonces te va a regresar una lista con todas las funciones y ¿cómo se le llaman las otras? ¿Como variables? No. Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, bueno, es cuando tú tienes una clase
generas una clase y entonces esa clase tiene una variable que se llama, no sé, longitud, o se llama ancho, o se llama este valor, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces esos atributos se les llama un atributo. Entonces aquí el problema es que no sabes pues, cuál es un atributo y cuál es una función, ¿no? Justamente tendrías que irte al API de lo que estás viendo para pues, averiguar qué es, ¿no? Pero pues justamente todo esto son te da un indicio, ¿no? De que estás queriendo escribir, por decirlo así. Por ejemplo, aquí el shape, este es un atributo. Ay, ya lo perdí. Aquí está, shape. Este es un atributo. Esto quiere decir que cuando tú lo llamas, ahí, data frame.shape se llama así. Y te da la dimensión, ¿no? Como de la matriz, como si fuera un array. Pero este es un data frame. O sea, no estoy muy seguro si el data frame hereda del array o algo así, pero de que son muy parecidos. O de los diccionarios, ¿no? Inclusive. Por ejemplo, las case, ¿no? Por ahí decía case. Esta. Te da un listado. Pero este creo que es una función. Este si le das así, te da como esta cosa horrible que pues, no quieres. Dice aquí, ¿no? Que es un método. Es un método de no sé qué. Entonces cuando le das así, ahora sí te da listado. Y es un index, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera recorrer todas las case, sería para aux, que yo lo hago así. Si alguien dice, no, ¿sabes qué? Mejor úsalo así, por alguna razón, pues también se vale, no pasa nada. De hecho, pues me ayuda, ¿no? A seguir aprendiendo más cositas. Y ya, te da todas las posibles claves de ese data frame, ¿no? Ok, todavía falta media hora. Creo que sí me da tiempo de ver lo de las gráficas, que llevo todo este tiempo hablando como de cositas curiosas de Python, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía que yo en Blender, pues a veces hay como, por ejemplo, vamos a borrar todo esto y vamos a crear un cubo, ¿no? Entonces, este cubo tiene, para haber hecho este cubo, yo tuve que haber generado toda esta línea de código. Ay, que viene aquí abajo. Ay, es que como esto, vamos a dejarlo aquí arriba. Entonces sería toda esta línea de aquí. Vamos a copiarla y vamos a ver si. Digo, esto todavía está como medio en duda si lo voy a llegar a ver, pero pues vamos a, aunque sea, generarles la espinita de quererlo usar, ¿no? Entonces aquí te dice que lo generó en el punto 1.1 y no sé qué tanto, ¿no? Alineado al mundo. Alineado al mundo en la locación 00 con escala 1.1 con tamaño 2, etcétera, ¿no? Entonces, si borramos esto y ejecutamos la línea de código, pues esto va a generar el mismo cubo. Pero a veces pues, uno no sabe muy bien como qué es lo que quiere hacer, ¿no? Me mandaron preguntas por el chat o algo así. Creo que no, ¿verdad? Se salieron, ok. Y bueno, aquí vienen muchas cosas. El chiste de aquí es que yo usaba dir porque no conocía el API de Blender. Entonces usaba dir y buscaba como que hacía, por ejemplo, este paquete, el paquete mesh o el paquete primitive. Y así de poquito en poquito yo iba como aprendiendo programación. Ahora ya entiendo que está el API y entiendo como más o menos cuál es la estructura que tiene. Y ya puedo como automatizar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, esto es como una notita también de aquí de Blender que probablemente lo lleguemos a ver en algún momento. Ojalá que sí.
Está como muy interesante hacer cosas ahí. Pero si no quieren, pues, o si Sergio me dice, ¿sabes qué? No, eso no. Pues no pasa nada. Bueno, vamos a regresar aquí. Y ahora vamos a graficar, ¿no? Ahora sí vamos a las dichosas gráficas. Para graficar, uno usa el Matplotlib que lo mandamos a llamar así. Entonces es muy fácil de usar. Vamos a graficar primero un punto, ¿no? Para los puntos se usa el scatterplot. Y necesitas dos listas, ¿no? O vectores. Dos listas o vectores. El chiste es que sean iterables. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar el punto 0, 0. El de la primera lista te dice la coordenada X en el que va a estar ubicado el punto. Y el segundo te dice dónde va a estar ubicado la altura, ¿no? El eje Y. Entonces, ahí tenemos nuestro punto 0, 0. Vamos a graficar otro punto, el 1, 1. Y ya tenemos sus dos puntos, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, graficar líneas, usa plot. Igual es como la misma estructura. Ahora, si aquí no es necesario poner en el plot el de las eje X, ¿no? Entonces vamos a quitar esto y te da la misma línea. Sí, sí, sí. Sí está grabándose. Ahí lleva los 37 minutos. Sí, no se preocupen, no se preocupen. Ok. Entonces, bueno, son como dos tipos de gráficas, de líneas y de puntos, ¿no? Y nada, déjenme ver como mi maquetita que estaba yo por acá usando. Ok, vamos a definir una función. Va. Entonces, hay varias formas como de definir funciones. Una es la corta o... Sí, se puede. Vamos a hacerlo. Nada más haces esto. De hecho, bueno, aquí me faltó. No lo puse porque no quería como empezar a que se viera como demasiado código, ¿no? Pero pues vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí el punto 0, 0. No, es cierto. Sí, bueno, sí. En el plot sí puedes hacer esto, ¿no? Nada más necesitas las coordenadas Y. Pero en el scatterplot necesitas definir exactamente el X y el Y. Entonces, por ejemplo, aquí tendrías una gráfica de puntos. De estos dos puntos. Y la línea, ¿no? Si tú quisieras, por ejemplo, graficar los puntos que corresponden a esta línea, lo que haces es ponerle en los marcadores. Esto ya es como todo el mundo, ¿no? El Matplotlib es todo el mundo. Entonces, por ejemplo, le pones Matplotlib y casi siempre es buscar, ¿no? Como que quieres. Matplotlib y le pones plot y creo que es market. Aquí está. Y entonces, bueno, Matplotlib es muy muy complejo. De hecho, así lo uso yo, pero hay como también buenas prácticas dentro de plot, que es justamente hacer subplots, que eso es como para otra clase, porque en 30 minutos no vamos a describir como completamente qué es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viene el tipo de marcador círculo, ¿no? Y le pones markers, a ver, así es el... no. Mark. ¿Cómo era esto? A ver si me acuerdo. Justamente quiero hacer esto de aquí. Ok, aquí lo hace o sea, seguido de las coordenadas. Pone el marcador así. Pero hay una forma de especificar que ese es el marcador que quieres. Que es justamente lo que no viene en el tutorial de la página oficial, ¿no? Es como medio chale.
Prefiero, ándale, esta es la que marca nada más. Así. Entonces, vamos a dejarlo así. Entonces ahora sí ya te aparecen los puntos, ¿no? También le puedes quitar la línea. Creo que es en line. Algo así, line. Pero pues igual no hay que buscar aquí también. Line. Y te da el tipo de línea, ¿no? Que es punteada. Line still dotted. Y ahora va a ir punteada. Y ya, bueno, aquí son como estilos, ¿no? Son estilos, Entonces, ya, ahora sí que esto hay que agarrarlo, machacarlo y entenderlo con calmita. Como que vamos a dar así como una super introducción súper sencilla, así como de no entiendo nada y pues quiero como meterme un poquito, ¿no? Sin miedo. Vamos a cerrar porque sí consume un poco de procesador. Funciones. Vamos a definirla como de la forma larga. Vamos a definir la función exponencial. Y si aquí le dices qué es lo que quieres que entre, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una X bar. Vamos a poner, sí, X bar, sí. X bar para definir qué es lo que va a entrar. Aquí le puedes dar por defecto que, no sé, que entre un valor de 10. Y pues vamos, por ejemplo, a hacer que imprima, ¿no? La X bar. Así nada más. Nada más como para ir desglosando cómo se define una función, ¿no? Entonces exponencial. Exponencial de cualquier, así predeterminado, pues te va a hacer 10. Te va a imprimir 10. Y ya está, ¿no? Pero pues justamente esa no es la exponencial. Aquí lo que necesitas tú es agarrar a NumPy. Le dices exponencial, que es esta. Y la metes adentro, ¿no? Y ya, este es el valor de la exponencial de 10. Vamos a graficar justamente la gráfica de la exponencial. Para eso, pues vamos a quitar justamente este valor predeterminado porque no me gustó. Vamos a dejarlo así. Y si ahora le doy, pues me va a decir, pues, ¿sabes qué? Aquí te falta un valor, ¿no? Vamos a ponerle, no sé, 10. Y ya te da el valor. ¿Cómo explico ahora esto? Déjame pensar. Si a una función... Bueno, esto si yo le pongo, por ejemplo, 10, 11, 12, 13. Como es una función de NumPy, esto lo va a entender. Creo que lo acepta bien y no va a dar problemas. Entonces te va a dar los puntos donde la exponencial se evalúa en el 10, en el 11, el 12 o algo así, ¿no? Y te va a reservar un array, que es justamente este de aquí. Entonces, para graficar la exponencial vamos a hacerla como de 0 a 10. Vamos a usar otra función dentro de NumPy que te va a dar un arreglo. Nada más que no me acuerdo muy bien cómo se llama. Déjame acuerdo. Linspace. Ahí estaba. Linspace. Y necesitas dos parámetros, ¿no? Uno donde empieza, que va a ser en el 0. Y donde acaba, que dijimos que iba a ser el 10. Y de cuántos puntos va a ser tu línea, ¿no? Que pues en este caso vamos a hacerlo de unas 20 líneas. ¿Va? Entonces este va a ser el lint space. Parece. Y ahora vamos a agarrar la exponencial de ese lint space. Lint space. Este no lo quiero. Así. Y ya está, ¿no? Son tus 10 puntos evaluados ahí.
Y pues como habíamos visto, ¿no? Pues lo que queremos es la gráfica. Entonces, punto plot, esta cosa, exponencial. Y ya tiene... Ay. Vamos a quitar esto tantito. A ver. Vamos a dejarlo así. Ok, ahí está la línea, ¿no? Entonces, a este vector le vamos a aplicar la exponencial. No, mira, vamos a hacer el Inkscape. Esto me va a regresar la identidad de 0 a 10. Ok, de 0 al 10 en altura. Y aquí son como varios puntos, ¿no? Y luego vamos a agarrar la exponencial. Exponencial de esta cosa, de aquí hasta acá. Ok, creo que se sale de los límites, ¿no? Que crece muy rápido. ¿Qué salió aquí mal? Ah, claro, es que estoy regresando un print. Sí, no, justamente lo que tengo que regresar con la palabra return es el vector, ¿no? Claro. Y ahora sí, ya tienes tu exponencial. Si lo quieres hacer con puntos usando scatter, tienes que definir los puntos del Inkscape. Entonces, Inkscape, coma, la función exponencial, y ya te lo da con puntitos, ¿no? Ok. Va. Entonces ahí va, ¿no? Creo que se va entendiendo esto. ¿Cuánto falta? Todavía faltan como 20 minutitos más. Va, está de tiempo. Ajá, el Inkscape lo que hace es, tú le das un punto de inicio y luego un punto de final. Y cuántos puntos quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el print aquí abajo para que se vea que es. Te va a generar del 0 al 10, 20 puntos. Creo que tomando el 0 y el 10. Vamos a ver si es cierto. Sí, 0, 10 y puntos intermedios distribuidos de igual distancia, ¿no? O sea, de aquí a acá es la misma distancia que de aquí a acá, que de aquí a acá, y etcétera. Pues vamos a admitirlo, ¿no? Y bueno, aquí tienes la exponencial con puntos. La exponencial con líneas es, ya saben, plot sin necesidad del otro, pero también si lo especificas, pues no hay problema. Se puede generar un delineado con alfa, o sea, esta línea para poner como distintas exponenciales, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Cuál gráfica quieren? ¿La del seno o la de coseno? A ver si me sale. Que esa no la tenía yo preparada. Está como en lo que me echo un traguito de café. Va, la de seno. Ok. Va, la de seno. Y vamos a... Déjame pensar cómo les explico esto. Vamos a definirlo. Vamos a definir una función. Como en su forma compresa, creo que se le llama. No me acuerdo muy bien cómo se le llama. Pero es una forma rápida de definir una función, ¿no? Entonces vamos a llamarle función fsen. Yo normalmente les pongo así a las funciones. Se usa la palabra reservada lambda. Y aquí van las variables. Puede ser x y z, por decirlo así, ¿no? Pero pues en este caso la función seno solo, la función real seno. Sí, la función seno solo va de los reales, ¿no? Entonces se pone 2 puntos.
Y aquí se pone lo que va a ser. Por ejemplo, la identidad sería así. La entidad más una constante sería así. Más otra constante 10 sería así. O por ejemplo al cuadrado se pone doble punto. Digo doble asterisco. Para indicar que eso va a ser como elevado a la, ¿no? Entonces este sería x cuadrada. Pero la que vamos a definir nosotros va a ser la de seno, ¿no? Entonces la de seno pues necesitamos a numpy y creo que es sin. A ver si viene. Aquí está sin. Perdón. Entonces el seno de x va. Sale pues Andrés. Si te sales tú, ¿me cierra la sesión? Creo que no, ¿verdad? Creo que ya se fue. Bueno, no importa. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a definir un espacio lineal. Pero la función de seno pues no va como de 0 a 10, ¿no? Va como de... Va de menos infinito a infinito, ¿no? Es como su dominio, ¿no? Entonces vamos a agarrar un dominio chiquito. Un dominio de seno. Vamos a agarrar de menos 100 a 100. Y vamos a ponerle unos 25 puntos. Va. Vamos a copiar toda la función esta que ya tenemos por acá. Para ser como más rápidos. Y vamos a agarrar el dominio de un lado. Y aquí vamos a poner f de seno. F de seno. De el dominio de seno, ¿no? Y ya está. Tenemos la gráfica de seno. Ay, chale. Esto no es el seno. Esto no parece el seno. ¿Por qué? ¿Por qué salió así? ¿Les hará falta como definición? Tal vez. No. No. Espérame, está preocupando. Nuestro ayudante. Ok. Es que... ¿Qué pasó aquí? Seno... A lo mejor estará muy grande el espacio. Se ve así. Sí, está muy grande el espacio. Entonces, bueno, ahí está la función de seno, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Si lo quieren con puntos, pues le pones scatter. Están los puntitos. Y bueno, tal vez como ejercicio moral, hacer la de coseno, ¿no? Y graficar puntos y líneas. En una misma gráfica podría ser. Plot. Vamos a esperar un tantito. Y está, ¿no? Líneas con puntos. Función seno, función exponencial. Podemos poner la cuadrada si quieren, pero creo que está de más, ¿no? Creo que ya se va entendiendo más o menos cómo graficar ciertas cosas. Ahora vamos a hacer lo que es un histograma. ¿Sí saben qué es un histograma? ¿O lo explico así como muy... Ok. No recuerdo. Ese es
los histogramas son como un concepto muy básico dentro de estadística, que es justamente agrupar los datos en como cajoncitos o pins aquí más que no quiero caer como empezar a llamar malas cosas, ¿no? Entonces se agrupan en cajoncitos como del mismo tamaño, ¿no? Depende también mucho cómo los estés definiendo, pero en teoría son como del mismo tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, y es justamente una herramienta muy útil para visualizar datos de forma rápida, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí. Un histograma es una representación gráfica de variables en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Y bueno, ahí tienen toda la definición de lo que es un histograma, ¿no? ¿A qué voy con los histogramas? Cuando uno revisa los libros de estadística o bueno, los de probabilidad no, pero los de estadística sí, lo primerito que se enseñan a hacer son los histogramas, ¿no? Y si uno los hace a papel y lápiz es como muy tedioso hacerlos, ¿no? Entonces, pues lo chido es que ya vivimos en el siglo XXI y tenemos tecnología y pues podemos como hacer histogramas, ¿no? Entonces, pues vamos a agarrar justamente la base de datos que habíamos importado para hacer su histograma de las longitudes, de las latitudes, de todo, ¿no? Y vamos a introducir lo que es el subplot, ya nada más como para finalizar, a ver si me sale como en 10 minutos, ¿no? A ver si no fue mucho, pero pues es para que tengan así una introducción como a grandes rasgos de cómo usar estas herramientas, ¿no? Que vienen como en Python. Pues vamos a darle rápido, porque ya se empieza a hacer pesado esto. El data frame, ¿no? Que creo que lo habíamos puesto como data frame, tiene sus case, pues vamos a llamar esas case así, y vamos a hacer un ciclo for para recorrer todas estas claves, ¿no? Entonces vamos a ponerle clave aus. Bueno, está más corto usar key, ¿no? Entonces key aus en esta cosa. Y ahora vamos a imprimirlas, ¿no? Para ir viendo qué es lo que está pasando con esto. Data frame, sí estaba así escrito el data frame. Ay, esta cosa, pero luego por eso no me gusta imprimir esta cosa. Vamos a poner los últimos 10. Nada más para que no esté aquí estorbando. ¿Cómo era? Data frame. Sí, no sé, ¿no? Sí. Creo que es con ese nada más. Ahí está. Entonces aquí tienes las longitudes, las latitudes y todo esto, ¿no? Ahora vas a agarrar el data frame y dentro le vas a poner esta palabra clave, ¿no? Que es justamente la latitud, la longitud y todo eso. ¿Va? Y vamos a hacer el histograma. Para hacer el histograma necesitamos numpy. numpy.hist histogram y te va a regresar el histograma, ¿no? El histograma me parece que regresa una función como de varias más bien te regresa varias variables. Numpy histogram, vamos a ver rápidamente qué es lo que regresa. Aquí está, ¿no? Un array que es el histograma y los bins. Pero este histograma y estos bins, que es justamente este de aquí y este de acá, no lo vamos a ocupar. Nada más era como para hacer referencia a que con numpy se sacan los histogramas, ¿no? De hecho, como lo vamos a sacar nosotros, va a ser con matplotlib, pero matplotlib usa justamente la función de numpy para hacer sus histogramas.
Entonces pues vamos a dejarlo esto como comentario. Y vamos a poner PLT para llamar al matplotlib. Y ist, creo que nada más se llama en matplotlib. Aquí está ist. Y vamos a pasarle exactamente este data frame. Y vamos a ponerle PLT show para que nos haga una gráfica por cada key que había, ¿no? Ahí está. Y bueno, vamos a... Y pues si bueno, sí está bien. Ya lo veo como... Veo todos mis datos, mis 17.000 datos creo que tenía esta cosa. En una sola gráfica, ¿no? Ah, ya no me acuerdo ni cuántos datos eran. Vamos a quitarle aquí para ver cuántos datos son. Sí, 17.000 datos de 9 columnas, ¿no? Entonces esas 9 columnas las veo así gráficamente aquí. Y ya puedo decir, por ejemplo, cosas, ¿no? Como que la media, las distribuciones, a lo mejor como pareciera ser una exponencial, pero pues aquí realmente no es una exponencial, ¿no? Digo, una normal, pero pues no es una normal. Tiene más cara de normal. O cosas de ese estilo que son como de estadística, ¿no? Quedan 7 minutos de clase. Vamos a ponerle nada más un título para que... Yo creo que para cerrar, luego vemos lo de subplot, a ver si nos da como para la otra sesión y meternos como de lleno a otras cosas. Entonces aquí son las longitudes, las latitudes, la media de los años, el total de habitaciones, el total de camas, de habitaciones con cama, podría ser, las poblaciones y households, que no sé qué sean, la media de ingresos de los hoteles y la media de los valores, ¿no? Va, entonces pues ya se acabó la sesión, ¿no? Les doy como 5 minutitos a ver si tienen como dudas o algo por el estilo. O sea, todo esto es como así muy simple. Esto en realidad todavía se podrá como que aparecieran todas estas en una sola gráfica o hacer como cosas de reducción dimensional y cosas así, ¿no? Puedes usar creo que cualquier... el que te guste más, el Google Colab o el Jupyter, o si te gusta Spider, usa Spider, si quieres usar PyCharm, usa PyCharm. Creo que no hay problema. Lo difícil aquí creo que de la materia va a ser los exámenes, porque creo que los van a hacer en GitHub o algo por el estilo. Sí, bueno, creo que... a ver. Pues yo creo que inteligencia artificial debería ser como una materia más como de práctica, pero pues yo no soy el profesor y el profesor dice que es como materia obligatoria y hay que aprender a hacer búsquedas, a hacer proyectos de búsquedas de información o de optimización de problemas o de algoritmos genéticos. Creo que también con Alejandro van a algoritmos genéticos y o sea va a haber un montón de cosas, ¿no? Yo cuando llevé inteligencia artificial, como de los proyectos que me gustaron, fue justamente la implementación del algoritmo Minimax, que a lo mejor lo vamos a ver nosotros. Entonces vamos a generar este juego, que es el Otelo. Lo hice yo en Blender, justamente también por eso era como el hincapié. Entonces se generan varios tipos de juegos, ¿no? El jugador contra jugador, jugador contra computadora y jugador contra una inteligencia artificial que pues está diseñada para jugar con justamente el algoritmo de Minimax, que ese sería tal vez un ejercicio que implementen los árboles para lo que es el BFS y ese tipo de cosas. Y otra que podría ser un difícil más un plus, ¿no? Porque justamente
Este juego, una de sus estrategias principales es tratar de colocar primero las fichas en las esquinas, ya que esas fichas no se pueden obtener. Pero bueno, ya es como un... igual una notita por ahí, ¿no? Entonces este yo lo hice en Blender. Y se puede jugar, ¿no? Entonces... por ejemplo, aquí jugador contra jugador, ¿no? Entonces pues ya puedes poner como fichas. Este es el Reversi, aquí así empieza el Reversi. Otelos... no, más bien Otelo empieza así y Reversi empieza así. Bueno, es como una extensión. El chiste es que... ay, ¿cómo era? Siguen blancas. Entonces hay que capturar siempre, ¿no? Entonces aquí negra captura, luego blanca tiene que capturar algo, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo difícil es como implementar la interfaz para que te dé justamente el reaccionamiento del juego, ¿no? Una vez que ya tienes como el juego bien implementado, empiezas a proponer como una IA o un agente que justamente aprenda a jugar, ¿no? Bueno, este es como una... espérame. Quitar la barrita para poder regresar al menú. Y por ejemplo en el difícil, este otro, lo que hago es calcular cuál es bueno, más bien la inteligencia artificial lo que hace es calcular cuál es la tirada que te da más fichas y elige una, ¿no? Aquí todavía no está implementado Minimax. Y por ejemplo aquí pues ya me va ganando un chingo de fichas, ¿no? La negra. Pero justamente como no tiene la capacidad de elegir la esquina, normalmente pierde, porque le hace falta esa estrategia, ¿no? Y aparte como no está desarrollando nodos para analizar como posibles tiradas futuras, también es como fácil de ganarle, ¿no? Bueno, que ni tan fácil, ¿no? Ve, ya me va ganando y apenas si tiene un... aquí ya me ganó la posición. Y bueno, aquí ya me rompió, ¿no? Yo soy malísimo para este juego. Sí, no, ya me ganó la desgraciada. Y no sé, aquí siempre me deja como la menor cantidad de fichas posible. Ya creo que aquí ya no puedo tirar. Ya, me ganó. Pero ese sería como un proyecto chido, ¿no? No sé qué piensan. Ahí como para irlo desmenuzando. Justamente implementar la lógica. Todo esto es implementar la lógica. Y luego, una vez que ya tienes la lógica, lo que sigue es pues, justamente la inteligencia artificial, ¿no? Que es de lo que va la materia. Sería como pues implementamos entre todos el jugador contra jugador. Luego algunos de ustedes pues se propone cómo implementar el contra el CPU, que es este de aquí. Elige aleatoriamente la tirada, no tiene realmente mucha inteligencia que digamos, pero pues sirve para practicar el juego, ¿no? El de acá pues te toma la tirada más la mejor tirada. Y justamente el propósito de este problema es implementar lo que son el algoritmo de Minimax, ¿no? Que es justamente tienes este tablero, pues desarrollas los tableros posibles, ¿no? Que quieras. Entonces aquí abres el árbol de nodos y tienen un valor, ¿no? O sea, esto estaría bien chido. Pero pues sí está como complicado hacerlo. No está tan complicado, pero sí requiere su grado de dominio de la materia, ¿no? Pues va. Entonces, si no hay más dudas, yo creo que ya sería como la sesión de hoy.